Este podcast está destinado a proporcionar información y reflexiones sobre temas de psicología con el fin de inspirar y acompañar el desarrollo personal. No pretende sustituir la orientación, diagnóstico o tratamiento profesional. Los puntos de vista expresados en este programa son opiniones y experiencias personales, y no deben ser tomados como consejos médicos. Me dicen que suelte, que fluya, que confíe. Todo lo que leo y escucho parece tan acertado. Pero mientras tanto, ¿qué hago con esta ansiedad, con este nudo en el estómago? Sientes que ya has entendido el mensaje, pero te preguntas, Mientras tanto, ¿cómo sobrevivo a esto? este podcast es una colección de lo que he aprendido de Patti Cruz, una doctora en psicología que un día me dijo, mientras tanto, usa tus alas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Usa tus alas. Estoy súper emocionada del tema que vamos a tratar hoy y de la invitada estrella que tenemos hoy. Antes de presentarla, les quiero preguntar ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que llega su abuelita y les dice, ay, es que te pareces tanto a tu tataratío? Tienes los mismos movimientos, las mismas expresiones, dices lo mismo, así, ¿no? Y el tío y el tataratío jamás se conocieron. Y que dices, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿por qué somos tan parecidos, no? O que llega tu mamá y te dices que tu hijo está igualito al bisabuelo que, no sé, que ni siquiera conoció, pero hacen lo mismo, tienen lo mismo, o cosas que se repiten en las familias, generación tras generación, ¿no? Es que todas las mujeres de mi familia siempre se divorcian a los 30 y tantos años, o es que siempre cuando cumplimos 50, el hijo mayor le da un infarto, cosas así. Entonces, bueno, no sé si ya vayan más o menos oliéndose por dónde va este tema, pero hoy vamos a platicar desde la mano de una experta, bueno, dos expertas, lo que es la terapia transgeneracional y las constelaciones. Está súper interesante el tema. Además, a mí me parece que es muy importante hablarlo con personas que realmente sean estudiosas del tema y que sepan bien de lo que están hablando. Y hoy la invitada que tenemos aquí es, wow, top en esto. Mamá, ¿cómo estás? Bien, buenos días, bien, Patita, Omar, productor. Muchas gracias, buenos días. A nuestra Omar. Invitada que todavía no la presentamos, buenos días y bienvenida. Gracias. Y en esta ocasión yo tengo el honor de presentarla. Es una persona que yo quiero mucho. Para empezar, admiro profundamente. Se trata de Lupita Morales, como cariñosamente todos le llamamos. Fíjense ustedes, Lupita, bueno, es licenciada en Psicología Clínica y Educativa con su maestría en Psicoterapia Gestal. Se especializó en Psicoterapia Gestal Grupal, Infantil y en Hipnoterapia Ericksoniana. Es doctora en Psicoterapias Humanistas. Ella es coordinadora académica y psicoterapia de Omeyocan. Vamos a empezar a escuchar mucho del Instituto Omeyocan, que en realidad, bueno, ya tenemos mucho escuchando de él. Es creadora y directora de posgrados en psicoterapia en la Universidad La Concordia y Universidad Santa Fe. Es psicoterapeuta. Fíjense, es profesora invitada en universidades de Panamá, Argentina, Chile y España. Conferencista, entre otras cosas, en los congresos de Gestal de Córdoba, Madrid y Uruguay, Marcelo, no sé si lo dije bien, fundadora y docente de la formación en Gestal Infantil en Espai Lúdic Barcelona y en el Instituto IDEP en Morelia, Michoacán. Es autora de varios libros, entre esos narración de historias y dibujo en Gestal infantil, así como de artículos sobre psicoterapia en la revista Victimología de Córdoba, Argentina. Es autora de varios capítulos de La Pequeña Tribu, Gestal Infanto Juvenil, editado por Kim Mesalles. Y podría pasarme el programa completo platicando sobre todo lo que Lupita ha logrado. Y bueno, pues qué gusto, Lupita, qué gusto tenerte aquí y en este tema tan valioso, tan importante y
tan interesante. Bienvenida, Lupita. Sí, Pati, muchas gracias, ¿verdad? Mucho gusto de compartir con ustedes, con ambas, ¿verdad? Porque tenemos aquí algo muy fresco que es la juventud de Pati, una persona actual, ¿verdad? Y la experiencia de Pati mamá, que es la doctora, que fue mi compañera justamente en el doctorado en psicoterapias humanistas. Y pues quiero decirte, Pati, que ha sido un honor compartir contigo este tema que hemos introducido en el Instituto Meyocan, que es un tema transgeneracional de constelaciones gestálticas. ¿Qué significa? Que no son las constelaciones clásicas, aunque nos basamos en los principios de las constelaciones de Bert Hellinger, pero le imprimimos algo muy interesante que es la psicoterapia gestalt, que ha sido nuestro hilo conductor para los posgrados que hemos hecho, así como lo dijiste, primero en la Concordia, luego en Santa Fe. Ahora somos independientes, somos un instituto de educación superior independiente y tenemos también posgrados, maestría y doctorado. Entonces, pues es un honor compartir con ustedes y el tema es muy interesante y algo que comentábamos al inicio, un tema muy profundo que no se puede tomar a la ligera, que no se puede practicar con personas inexpertas, porque lo que ocurre es que en lugar de ayudar a ver una foto saludable de la familia, cuando la herramienta de constelaciones se utiliza para tratar la psicoterapia transgeneracional, puede estar peor el remedio que la solución, ¿verdad? Porque la persona puede quedarse muy confundida de este tipo de fotos, no saber qué hacer. Entonces es un trabajo muy interesante, un tema elegido de actualidad. Exacto. Ahorita recuerdo, bien dice Alejandro Jodorowsky, Lupita, que quien no busca en su árbol genealógico es como tener el mapa de un tesoro y no ir por él. Sí, fíjate, Pati, y se puede constituir como una cárcel. Sí, ¿verdad? Cuando no se conoce, cuando no enfrentamos algo difícil, lo repetimos inconscientemente. Hay que recordar que mucha parte de nuestra vida es consciente y otra parte es inconsciente. Nos lleva a actuar de manera impulsiva y no sabemos por qué estamos en ese sitio, no sabemos por qué estamos con esa persona, cuando en el fondo no tenemos nada que hacer. Nos sentimos intoxicados, nos sentimos mal y no hacemos caso a lo que nos dice nuestro cuerpo. Que el cuerpo es la parte más sabia que tenemos, nos explica cosas muy interesantes. El cuerpo se le llama también a veces el cuerpo del dolor, porque allí se acumulan experiencias profundas, experiencias pasadas, y de pronto nos ocurre esto, que estamos actuando de manera impulsiva por aspectos no resueltos familiarmente. Oye, Lupita y doctora Pati, bueno, doctoras las dos, para hablarlo con peras y manzanas, para todos aquellos que no estamos empapados de esto, ¿qué onda con las constelaciones? ¿Por qué nace? ¿Cómo nace? Y entonces de aquí ya que se hizo como esto, pues yo lo veo como un boom, donde todo el mundo ahora va a constelar y así, pero yo he escuchado a mucha gente que dice, ¿qué onda, no? Y me gustaría como empezar un poquito de ahí para después irnos adentrando en el tema, en este tema. La terapia transgeneracional tiene técnicas para resolverse. Ajá. La terapia es la terapia transgeneracional, que significa sanar generaciones anteriores para tener libertad en el presente. Las constelaciones es una técnica de acción para resolver lo transgeneracional. Las constelaciones surgen de una gestaltista y terapeuta familiar que se llamó Virginia Satir, una experta en el trabajo con las familias. Ella invitaba a las familias a resolverse y hacían diálogos muy interesantes entre ellos. Pero entonces de pronto faltaba el abuelito que también tenía que participar en el trabajo terapéutico familiar. Y entonces le pedían a un vecino que ocupara el lugar de este abuelito. Y resulta que empezaron a notar
que esta persona que ocupaba el lugar del abuelito se comportaba como si fuera el abuelito. Entonces tenía expresiones y empezaba como a captar alguna información muy interesante. Y decían, bueno, pues aquí que el vecino don José se parece a Felipe, mi abuelo. Ujú. Y se empezaron a dar cuenta justamente que hay alguna información en las familias, que es una información sutil que no se ve, por eso a veces no se sabe cómo entenderla o cómo comprenderla, pero que está en el campo. A partir de allí, y esto creo que no se hace mucha mención, conoció a Virginia Satir Hellinger y él pues tiene una trayectoria interesantísima, muy particularmente siendo misionero católico, era misionero y empezó a trabajar con familias de personas de escasos recursos y de indígenas, de personas que no estaban en un ambiente cultural, que no pertenecían a una sociedad con muchas normas culturales o sociales. Y se empezó a dar cuenta justamente que no solamente había que sanar el presente de las personas, que de pronto eventos familiares que se habían vivido, que eran eventos muy dolorosos, intervenían en la salud de las personas. Y empezó a desarrollar justamente estos trabajos poco a poquito. Fue creciendo su conocimiento y terminó con una gran sabiduría de cómo poder sanar a las familias. Qué valioso. Me encanta. Qué interesante. Y ahí es el clásico que en mi familia todos han muerto de infarto o en mi familia es hereditario y se toma como un dogma, Lupita. Sí, claro, es un poco el quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Sí, fíjate que si nuestras raíces, que son las raíces de nuestro árbol genealógico, no se liberan, se convierten como en una cárcel de repetición de patrones antiguos inconscientemente. ¿Quién va a repetir conscientemente algo de divorcio, de muerte? Claro. No, es una situación inconsciente donde hay como una ley a nivel familiar y hay un instinto muy profundo que se llama el instinto de pertenencia. Yo creo que a todos nos ha ocurrido cuando no te juntan en la escuela, cuando te excluyen, es una sensación muy vergonzosa, de mucho dolor. Sí. Entonces, la familia es un grupo primario y cuando no te incluyen en tu familia, hay una sensación terrible. Entonces, estas personas a veces excluidas necesitan incluirse y parecerse en algo a la familia. Claro. Parece absurdo, pero ocurre. Entonces, inconscientemente, algo muy sencillo, si mi familia es migrañosa, vamos al grupo de primas, no me incluyen y yo les digo, ¿qué creen? Yo también tengo migraña. Y platicamos todas de la migraña. De las Rivadeneira con migraña. Y así somos las mujeres de la familia. Entonces, a veces repetimos situaciones de síntomas y más profundamente de eventos que copiamos. Hay una sensación como para reparar lo que ocurrió en la familia, para cambiar el destino de aquel abuelo que tuvo una quiebra económica, por ejemplo. Entonces yo también voy a tener una quiebra económica como para sanar lo del abuelo y decirle, ¿qué crees, abuelo? Me parezco a ti y lo voy a resolver. Cuando no hay ninguna necesidad de repararle a nadie nada. Hay una gran necesidad de respetar el destino de cada uno y sentir que es mucho honor de la mejor manera que cada uno lo resolvió. No había otra forma de resolverlo, porque por lo general todos los seres humanos hacemos lo mejor que podemos en nuestra vida y somos la mejor versión que podemos. Para eso nos alcanza. Entonces ya estamos inclusive faltando al respeto a mis familiares, queriendo, como para pertenecer, adquirir un síntoma de migraña, por ejemplo.
o tener un evento parecido. No, y lo peor es que luego ni cuenta nos damos, pero ahí lo estamos repitiendo, como si fueran lealtades invisibles que están ahí, ¿no? O sea, de alguna manera estás siendo leal a algo que ni siquiera te estás dando cuenta, que a lo mejor ni siquiera te gusta, pero lo sigues y lo sigues repitiendo. Exacto. Así es. La psicoterapia Gestalt, que es nuestro hilo conductor, que ha convivido amablemente con las psicoterapias humanistas, que ahora convive con las constelaciones, con lo transgeneracional, siempre toma en cuenta esto justamente. Necesitamos autonomía, tomar nuestra autonomía y dejar esta lealtad que mencionaste muy bien como lealtad invisible, pero también se le conoce como lealtad perversa, porque no me lleva ningún beneficio. Nunca nos ha ocurrido, y Patti no me dejará mentir, que cuando se está representando algún abuelito, el abuelito quiera que el nieto tenga un daño. Jamás. Claro. O que el abuelito repita una historia dolorosa de él. Lo que nuestros ancestros quieren es que nos liberemos en el presente, que seamos mejores versiones que ellos, que tomemos los recursos y sus experiencias positivas y que nos actualicemos con todo eso en el tiempo presente. Exacto. Me recuerda a una parte que a mí me encanta de Bert Hellinger, una frase que él dice, que todo lo que se hizo y se dio fue por amor. Como tú lo dices ahorita, fue lo que tuvieron para darnos. Y él dice, la única manera de sanar es con amor. No se trata de tú me hiciste, ahora yo y ya no pertenezco porque no, es lo que me pudiste dar y lo voy a sanar, pero desde el amor. Sí, Patti, estás tocando un tema precioso porque es el amor incondicional. Porque luego confundimos que estamos haciendo cosas por amor como cuando estamos siendo amorosos de manera posesiva, ¿verdad? Queriendo controlar, ¿verdad? Queriendo que las cosas o las personas sean como nosotros decimos, ¿verdad? Un amor mentiroso también a veces, condicionado. Entonces tiene que ser un amor libre. Exacto. En el cual te sientas feliz de que el otro sea a su estilo como es. Exacto, eso me encanta. Y ahí quitamos un evento que es terrible en nuestra vida, que es querer controlar la vida. Sí, y tan desgastante. Y la neutralidad ante la vida es algo maravilloso y nos hace que subamos energéticamente a un nivel de mayor bienestar cuando aceptamos lo que es. Exacto. No quiero decir que nos guste lo que es, pero la vida por lo general nos sobrepasa y nos muestra caminos que a veces no entendemos y que siempre en el fondo van a ser experiencias para madurar, para progresar, para estar más sanos, más felices, si sabemos resignificarlas. ¿Sí? La vida nos va ofreciendo eventos a veces difíciles, desagradables, que son prácticamente la envoltura del regalo. Y en el fondo, ¿qué es el regalo? Crecimiento, mayor bienestar, ausencia de una vinculación o amor dependiente con el otro. Soltar. Necesitamos soltar para poder fluir. Si una persona no suelta, no recibe. ¿Verdad? Simplemente con las manos empuñadas no recibimos. No las tienes abiertas para poder recibir. Exactamente, no hay espacio para recibir. En nuestra casa, cuando tenemos todo abarrotado, no hay espacio para que entren cosas nuevas. Exacto. Ahorita se me vino a la mente una de las aprendizajes más fuertes en mi vida, que fue con el Alzheimer de mi mamá, que yo, luchaba, leía, le ponía letreros, silla, mesa, y la sacaba, y mira, mamita, y mira. Yo decía, no, ella no puede estar viviendo esto, yo tengo que ayudarla, yo tengo que salvarla. Y en un taller, en un ejercicio, en un momento muy sensible, la persona que llevaba el taller me dice, ¿por qué no respetas su destino? Me quedé helada
Y me dice, su proceso no es tuyo. A ti te tocará vivir el tuyo, pero eso es de ella. Y eso marcó para mí la diferencia entre pelearme con la situación, a aceptarla y fluir con lo que a mí me toca. Y me quitó una responsabilidad tremenda, una carga que no era mía. Así es, Patti. Y fíjate qué interesante, tú tenías a tu mamá, pero a veces nos estamos peleando con el destino de personas que ya no están. Tienes ¿Verdad? razón. Que vivieron sus experiencias como pudieron, les alcanzó para vivirlas de esa manera. Y cuando luchamos por la vida, no es que seamos personas muy saludables. Cuando huimos de la vida tampoco. Necesitamos fluir con lo que es. Y el principio para poder estar en esa armonía es aceptación de lo que es, aceptación de cómo es una persona. Porque aquí me surgen unas preguntas muy interesantes. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Y quién soy yo contigo? O sea, ¿cómo me comporto contigo? Porque muchas veces, así como quiero controlar el destino que tuvo mi familia hace tiempo, que resulta tan absurdo conscientemente, pero inconscientemente me ocurre, así me relaciono con los demás. Entonces, la relación que tengo con el otro muchas veces se basa en los apegos inadecuados que tienen un amor mentiroso, que es querer que la persona haya tenido un destino distinto, ¿verdad? Ausencia de respeto. Eso. La psicoterapia gestalt es aceptar la realidad exterior y mi realidad interior. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Y quién es el otro con el que comparto? Y cómo me relaciono con él. Me define mucho, en mi esencia, cómo es mi relación con los demás. Sí. Qué interesante y qué profundo, claro, sí, ¿verdad? Sí, encantada de estar escuchando. Fíjate que yo, a partir de mi travesía en la maestría, que justamente aquí la autora es nuestra invitada Lupita, para mí me ha abierto muchísimo los ojos y me ha ayudado a sentirme muchísimo más libre, precisamente con el no amor mentiroso, ¿no? O sea, el decir, es que te amo tanto que quiero que hagas así las cosas porque así te van a salir bien, ¿no? Y entonces es súper desgastante emocionalmente, físicamente, cargas pesos que no son tuyos, estás arrastrando cosas que no son tuyas y cuando te das cuenta que solamente puedes controlar qué haces con lo que estás viviendo y le das permiso a las demás personas de vivir de la mejor manera que crean posible, pues se quita un peso, ¿no? Puede ser doloroso, como dice Lupita, puede ser incómodo, tal vez no nos guste, pero es aceptar que así son las cosas y qué vamos a hacer con eso. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me ayudó mucho, estaba yo de vacaciones con unos amigos en el mar y me lastimé. Y en la madrugada era como un dolor de la ciática muy raro, pero no podía yo del dolor. O sea, de verdad, no, era horrible. O sea, yo estaba a punto de decir, por favor, llévenme al hospital. Y me estaba yo peleando constantemente con el dolor y peleando porque no quería que me doliera. Y entonces respiré y dije, a ver, ¿qué he estado aprendiendo en la maestría en estos tiempos? Y dije, aceptarlo, ¿no? Aceptar este dolor, lo acepto, me duele muchísimo, pero que yo me esté peleando con él no va a hacer que se me quite. Claro. Al contrario. Entonces empecé a aceptar eso que estaba sintiendo y empecé a aceptar que me estaba doliendo y empecé a respirar y a decir, ¿qué necesito hacer para que esto sea un poquito más llevadero? Y empecé a respirar, empecé a tratar de entender de dónde venía el dolor y poco a poco, al no pelearme yo con eso, los analgésicos me empezaron a hacer. Empecé yo a estar menos tensa, empecé a apretar menos, hasta que me quedé dormida y no me volvió a doler en todo el viaje. Fíjate. Y eso que fue físico me ayudó mucho a entender el dolor emocional cuando estoy pasando una situación que no me gusta, cuando veo que mis hijos están pasando una situación que para mí es muy dolorosa, entender desde dónde la estoy viviendo yo y permitirles a ellos vivirla con su proceso, decirles, aquí estoy yo para acompañarte, pero no lo puedo vivir por ti. Exacto. Y ha sido muy liberador. A ver, no lo logro siempre, ¿verdad?
pero estoy trabajando en eso y creo que es un trabajo que nunca voy a dejar de hacer. Y bueno, justamente viene con esto que además es muchísimo más profundo porque viene de las lealtades y de eso que quisimos que tal vez nuestros ancestros hubieran hecho distinto. Y es lo que dices tú, Lupita, no respetar lo que hicieron y su destino, que al final es lo que nos tiene aquí a nosotros. Cuando trabajábamos exclusivamente con Gestalt, con la persona, de pronto había como un cierto antídoto de que no te fueras al pasado viviendo plenamente el presente. Y realmente es un antídoto si estás en el presente. Ahora tan de moda el mindfulness es la atención en el tiempo presente, donde estás con todos tus sentidos. Entonces ese es un antídoto para que el pasado no se reactive y no tengamos bloqueos. Pero muchas veces, pues no lo logramos. Y muchas veces el inconsciente toma la batuta. Y una parte de nosotros que se le ha denominado el ego es el que se hace cargo. ¿Y qué hace el ego? El ego nos coloca en una postura muy soberbia, ¿verdad? Nos hace que podemos resolver la historia de los demás, que podemos resolver el pasado de los otros. De nuestros padres hay muchísimos hijos que están con un peso, como decías, Patti, enorme de cambiarles la vida a sus padres. Porque como hijos estudiaron más, tienen una profesión o tienen más conocimientos, están más actualizados en el presente y quieren cambiarle la vida a los padres y cargan con sus padres. No los acompañan desde su propio camino, sino que cargan con ellos y esto les quita una gran energía para ver su vida. Yo les digo que es como si estuvieran dándole la espalda a su propia vida, porque están viendo la vida de sus padres. Ahora, son padres que viven. Imagínate ver la vida de los abuelos o los bisabuelos. Sí. Si no estás volteando hacia tu No futuro. estás volteando. Somos personas muy energéticas. La vida se comparte a través de la energía. Uh-huh. Pero no somos poderosísimos para tener una energía en el pasado, presente y futuro. Necesitamos enfocarla en algún área, ¿verdad? El presente es la eternidad. Se vive la eternidad en el presente y se fabrica y se construye el futuro en el presente. Entonces el pasado, y hablando de lo transgeneracional, el pasado mío, lo que me heredaron mis ancestros, es exclusivamente para aprender, para amarlo en ausencia de juicios. Eso, el juicio. El juicio, la queja, la crítica y la comparación son verdaderamente cánceres mentales. No tienen otro nombre, porque nos estamos peleando contra lo que es. Hay un ejercicio muy interesante donde se le pide a un grupo de participantes que muevan la pared, que hagan todo el esfuerzo para mover la pared, ¿verdad? Y pueden quedarse todo el taller, toda la hora, y no se va a mover la pared. Exacto. Un milímetro. Exacto. Entonces, con toda mi fuerza, con la fuerza de todos los participantes, no pueden mover la pared. ¿Sí? Y es muy diferente el poder personal. Cuando estás en poder personal, todo es más suave, más sutil, más agradable, y la fuerza equivale a estar luchando contra algo que es inevitable, luchando contra una historia pasada. Claro. Que fue como fue. Hay un terapeuta muy simpático que ha trabajado en hospitales con enfermos terminales, pero tiene un humor fantástico. Y él decía, bueno, ¿por qué te estás luchando? ¿Por qué estás luchando con lo que es? Ya está haciendo. Sí, Sí. es cierto. Ya está haciendo. O sea, la vida fluye, la vida es ahora no querer que se mueva, que cambiemos. Estamos como mundo en movimiento continuo. ¿Qué esperamos? Estamos en el presente y todo se va moviendo. También es importante aceptar el cambio, el movimiento, Sí. actualizarnos. Eso, porque nos quedamos con
con ideas y cosas, el clásico ejemplo de la receta de la bisabuela, que antes de meter el pastel al horno le cortas la esquina, y alguien que empezó a preguntar, y a la abuela, no, pues así dice la receta, se dieron cuenta que el horno de la bisabuela era muy pequeño y había que cortar el pan antes de meterlo. Okay. Pero se seguía repitiendo, nos quedamos con eso sin cuestionar. Sí, claro, incuestionable, así es como es, porque así me lo enseñaron, y así se lo enseñaron, y así se lo enseñaron. El clásico, así debe ser. ¿Pero por qué? Es que así debe ser. ¿Quién dijo? Y si en ese momento investigamos, pues ya no va a ser problema el tamaño del guisado, ¿no? De la pierna. Exacto. Que se va a cocinar en el horno. Exacto. Ya se convierte en algo más claro. Entonces es muy importante que todo lo que vivimos, difícil, no difícil, todo lo que vivieron nuestros antepasados, doloroso, gozoso, se transforme en aprendizaje, ¿verdad? Que dejemos de dedicar energía a modificar lo que se vivió, que creamos en algo que ha sido mencionado o ha tenido premio Nobel los que han descubierto lo que es la epigenética. La epigenética es la capacidad que tenemos de tener un gen, o sea, de tener una herencia genética y que no se manifieste. ¿Por qué? Porque el medio es distinto, ¿verdad? Porque estamos en un medio propicio para que se manifiesten otras cosas. Ahora, no solamente hay una herencia genética, hay también una herencia epigenética. Heredamos también todos los asuntos no resueltos de nuestros padres. Esto está estudiado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para sentirnos libres? Conocerlos, soltarlos y transformarlos en aprendizaje, ¿verdad? Las lecciones necesitan transformarse a lo largo de la vida, necesitan ser cada vez más profundas. Necesitamos ponernos un traje de adultos y no el traje del niño berrinchudo o del adolescente rebelde. Esto es algo muy interesante. Todos hemos visto y nos hemos comportado, aunque es lo último de lo que nos damos cuenta de nosotros mismos. Pero hemos visto personas que se comportan como niños berrinchudos en algún evento. Claro. O como adolescentes retadores con una soberbia intelectual, como si ellos fueran más que los adultos. Y cuando estamos ante esas experiencias, quiere decir que esta persona, este adulto, está bloqueándose en experiencias que vivió en su infancia, o él o sus padres, experiencias que vivió en su adolescencia, él o sus padres. Y de lo más valioso es tener la libertad, atravesar las resistencias y enfrentar la realidad interna que tenemos. Cuando la enfrentamos, cuando la transformamos en aprendizaje, la resolvemos y nos vamos a sentir, así como decías, Pati, más libres de ser nosotros mismos, ¿verdad? Más libres de dejar de luchar con el ambiente. Y de dejar a los otros ser como son. Naturalmente. Eso es súper lindo. O sea, no estoy de acuerdo, pero adelante. O sea, eres tú con tus propias decisiones, eres tu propia persona. Exactamente, y te vas a dar cuenta que no podemos cambiar a los demás. Yo les he preguntado en los grupos de adultos, a ver, quiero que me digan quién de ustedes tienen unos padres completamente obedientes que hagan lo que ustedes les dicen. Nadie. Hasta es ahorita pura lucha, pura guerra. Sí. Y es una falta de respeto, como decíamos, es una falta de respeto. Así que vale más que salgamos de esa cárcel, podríamos decir, del árbol genealógico y que lo transformemos. Hay otro punto interesante, que queremos también a veces vivir las cosas agradables de nuestros ancestros o de nuestra propia vida. Ay, me acuerdo cuando era estudiante. Y entonces irnos también a eventos gozosos, en lugar de gozar y fabricar un buen presente, nos da mucho problema para la salud, para la vida. Sí.
como vivir del pasado o en el pasado, ¿no? Alguna vez vi una película de algún escritor o algo que hablaba siempre de sus libros del pasado, ¿no? Y alguien en una conferencia le decía, ¿por qué no nos habla del que acaba de escribir, pero tenía muchos años de no escribir, o el que piensa escribir, ¿no? Ya no recuerdo qué pasó, pero sí le sacaba jugo a lo pasado, y no se enfrentaba al presente, ¿no? Claro, todo esto nos ayuda a tener una conciencia más amplia, ¿verdad? La conciencia contraída nos ubica en las formas que tienen los eventos, ¿verdad? Y queremos resolver lo que está pasando con la misma energía que se formó, ¿verdad? Si es un evento de ira, queremos resolverlo con ira. Y se va haciendo como una barrera y va aumentando esta emoción que es la ira. En el momento que empezamos a expandir la conciencia, empezamos así a aceptar lo que es. Empezamos a ver la relación que tiene este evento con otras cosas, ¿verdad? Tenemos una visión mucho más amplia. Sí. Y fluimos mucho más que cuando estamos tercos a ver un evento nada más con la forma que tiene. Nuestras células son más espacio vacío que materia, ¿verdad? Las situaciones materiales, como se describen y lo que está pasando, tienen una energía sutil que va más allá de lo que estamos viendo, que estamos contactando. Entonces, ¿qué necesitamos ante cualquier evento que nos ocurra? Porque muchas veces queremos constelar, queremos hacer una terapia, porque no nos está gustando cómo estamos viviendo en el presente. Sí. No nos gustan nuestras relaciones, nos enfermamos, no fluimos, no corresponde el trabajo con el ingreso. Hay muchos eventos que nos pasan. Sí. Y por lo general las personas llegan a los talleres, a la consulta, peleadas con las formas, cuando necesitan despegarse. Y entonces, en lugar de ver un solo evento, ven varios eventos que están conectados. Eso. Y inclusive, ¿para qué está pasando lo que está pasando? Ese es un evento de resignificación automática. A ver, no por qué me pasó esto, sino para qué pasó esto. Claro, pues se necesitaba acomodar de otra manera lo que está pasando. Claro. Naturalmente necesitaba soltar algo que era muy difícil para mí, que tiene, como decíamos, una envoltura muy desagradable, pero tiene una necesidad y tiene un objetivo mayor, más allá de lo que está ocurriendo. Sí. Y a veces no nos damos cuenta y nos quedamos atorados con los eventos, culpando, claro, por cómo me trataron mis padres, por lo que yo sufrí, haciéndome la víctima, en ira contra todo lo que pasó, y eso, en lugar de ayudarnos a resolver, nos entorpece y nos bloquea en el aprendizaje. Claro. Hay una conciencia expandida en donde empiezo a tener ayudas para resolver lo que está pasando. Las emociones no son ya de ira o de miedo o de tristeza o vergüenza. Son emociones de mejor vibración. Número 1, la aceptación. Y también entra allí, me responsabilizo de lo que está ocurriendo. Y si necesito ir al pasado, me doy el permiso de desactivar un evento pasado. Me doy el permiso de liberar a mis ancestros y liberarme yo y actuar diferente con este evento. En ausencia de necesidad de repetir historias, de estar culpando a los demás, de estar culpándome a mí, porque también la culpa es un bloqueo enorme para resolver. Claro. Me limita. Claro. Y me ocurre con esa culpa inadecuada, que es como un remordimiento, muerde y muerde y muerde y me bloquea. Y no le hace bien a nadie. O sea, la culpa es como... O sea, yo no entiendo por qué existe. Fíjate, Pati, hay una culpa saludable. Ok. Que es la que sentimos cuando en realidad cometimos un error o dañamos a alguien. Esa culpa no se convierte en remordimiento.
Esa culpa nos permite y nos indica cómo reparar el daño que cometimos o cómo reparar el error que cometimos. Entonces es momentánea, no sigo pagándola, Así, claro. no sí, me es sigue mordiendo y reparo. Y en ese Exacto. momento lo olvido. Soy compasiva conmigo y reconozco que soy humana y que los humanos así funcionamos, con Sí. errores, Claro. ¿verdad? Y en cambio la culpa no saludable es un acto de repetición, de remordimiento, en donde continuamente me culpo, no soy compasiva conmigo. En lugar de darme un abracito, pues me doy un chicote, ¿verdad? Y allí es cuando nadie resuelve, porque un culposo de manera inadecuada no se resuelve. Todas las emociones, por más inadecuadas que son o desagradables, tienen su función saludable. Sí. Si sabemos tocarlas, vivirlas, podemos pasar a otro nivel. Como por ejemplo el miedo. Me puede dar miedo a algo que estoy viviendo en el presente. Y el miedo tiene una misión, protegerme y decirme, a ver, aquí mejor córrele. En este evento, enfréntalo, tienes los recursos, ¿verdad? Sí. La tristeza, que es meterme en depresión, por ejemplo, la culpa y la tristeza se relacionan mucho, ¿verdad? Una persona culpada, pues se deprime, no goza la vida, Claro. se siente incapaz y demás. En el momento que la utilizo adecuadamente, a ver, realmente aquí me responsabilizo de lo que hice, reparo el daño físicamente o reparo el daño con mi mamá que ya murió porque la traté muy mal a mi madre, ¿verdad? Lo reparo, le escribo una carta, hago un evento y en ese momento fluyo. Sí. Pero también la tristeza o la depresión, más bien la tristeza, la depresión es un acto multiplicado de tristeza que paraliza. Pero la tristeza nos ayuda de pronto a hacer una introspección, ¿verdad? Se limitan los estímulos externos, nos metemos en nosotros mismos, ¿verdad? Y tomada adecuadamente nos ayuda mucho a manejar nuestras pérdidas, Sí. ¿verdad? Nos permite que fluya el dolor y que nos sane. Sí. Sí. Eso nos ayuda a la tristeza. Y en el momento que liberamos estas emociones, por ejemplo, la ira, ¿verdad? La ira nos sirve para defender nuestro espacio. Pero andar con ira siempre, lo que pasa es que conecto a los otros con su ira. Sí, claro. Y Claro. se ponen igual y estás vibrando igual y estás... Exacto. Entonces, todo esto manejado con nuestras historias de nuestros antepasados, de nada sirve tener vergüenza o culpa de lo que ocurrió en mi historia familiar. Sí. ¿Verdad? Si puedo reparar, es que mi abuelito, en la herencia, mi abuelito le quitó algo a tal familia, a lo mejor lo puedo reparar un poco, ¿verdad? Sin sentirme culpable y voy y le entrego a esa persona lo que le faltó, si es que lo puedo hacer. Pero no me voy a estar sintiendo en vergüenza y culpable de algo que no me tocó a mí. Claro. Me libero y digo, abuelo, fue lo mejor que pudiste hacer en tu momento. ¿Sí? Y no estar con el remordimiento, tener ira por la manera como me trataron. Es que mi tatarabuelo trató a mi bisabuelo muy mal y ira. Sí. ¿Verdad? No tiene ningún sentido. Es como tomarte el veneno tú y querer que le haga al otro. Exactamente, es muy bonita metáfora esa, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces es recuperar y saber todas estas emociones son de bajísima vibración, ¿verdad? Si no las vivimos para la función que tienen. Exacto. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que hemos venido diciendo a lo largo del podcast. La neutralidad, la aceptación y la responsabilidad conmigo. Sí. ¿Sí? Dejar de sentirme culpable, de culpar al otro, dejar de querer que yo voy a salvar a los demás o perseguirlos para que se salven. Sí. ¿Verdad? Eso me quita completamente la energía. Claro. Me quita energía de los que quiero salvar en el presente. Imagínense la energía que me quita de querer salvar a mis ancestros Sí. que están en otro plano, en Claro. otra dimensión. Exacto. Claro, Y que hicieron lo suyo aquí
cuando les tocó y punto, lo mejor que pudieron. Y ni siquiera me están pidiendo que los salve. Exacto. Me están pidiendo que los respete. Sí. Y que sea la mejor versión. Exacto. Viviendo mi vida en honor a la vida que ellos vivieron. Claro. Porque el mejor acto de amor, a propósito de lo que comentabas, Patti, sí, que es lo que dice siempre Bergelinger, que la vida fluye por el amor. Sí. Entonces, el mayor acto de amor es que estoy yo en este planeta, en este momento, siendo quien soy, gracias Exacto. a las experiencias de amor que vivieron ellos. Exacto. Que siempre la concepción, el acto de concebir, es un acto de amor, es una creación. Sí. Escuchaba ayer antier y me llamó mucho la atención una frase que dice, no es lo mismo vivir que honrar la vida. Y sí es cierto, ¿no? Vivir por vivir o vivir honrando la vida marca toda la diferencia, ¿no? Sí, Patti. Y bueno, yo quería poner aquí, a mí me cayó mucho el 20 cuando platicábamos de, es que lo hubiera hecho distinto. Y no, claro que no. O sea, yo me pongo a pensar y digo, hay decisiones que ahorita digo, ay, es que lo hubiera hecho distinto. Pues claro, con la información que tengo ahorita, lo hubiera hecho distinto. Ahorita que ya sé cómo fueron las consecuencias, lo hubiera hecho distinto. En ese momento, con esa información, una y otra vez, seguramente hubiera hecho lo mismo una y otra vez, ¿no? Ahora lo mismo con nuestros ancestros. Es que, ¿por qué mi abuela fue así con mi mamá? Si ella lo pudo haber hecho distinto. Bueno, ella con esa información, con esas creencias, con todo eso que ella tenía, lo iba a hacer así una y otra vez. Ya viéndolo desde afuera, pues claro que lo ves de otra manera, ¿no? Entonces, creo yo que el verlo desde afuera, o como tú dices, Lupita, el ver la foto desde afuera, te ayuda a entender por qué, y tú decides qué tomar o qué no, qué seguir o qué no. No, pues no, yo ya no le tengo que partir la orilla al pastel porque mi horno es más grande. Yo puedo hacer 5 pasteles redondos si quiero. Voy a seguir con esta receta, estos ingredientes que me funcionan, pero estos que no me funcionan, ya no los voy a tener, ¿no? Siento yo un poco, que es un poco así, tratándolo de explicar en cristiano para los que no estamos tan empapados de esto. Y yo quería que ustedes le platicaran aquí a los que nos escuchan. A mí me quedó como muy claro un poco cómo funcionan las constelaciones. Cuando me platicaba mi prima, que fue a un diplomado que haces de constelaciones, Lupita, y lo voy a dejar para que lo cuenten ustedes, pero ahí dije, ok, porque luego no es como tan fácil entenderlo, ¿no? Les pusieron ustedes una actividad en la que les daban un papelito doblado con un personaje y no les decían qué es, y les decían que se lo guardaran en la bolsa de su pantalón y que empezaran a caminar por el espacio donde estaban y vieran qué sensaciones tenían. Y bueno, ¿sí recuerdas cuál es? ¿Sí? Si nos lo pueden contar un poco, como para darles ahora sí que una fotografía de lo que son las constelaciones. A mí eso me ayudó a entenderlo y pienso que puede ayudar también. No sé si les lata. Así como comentábamos lo de Virginia Satir, ¿verdad? En los grupos, cuando se representan a la familia, hay un campo de información. Sí. Y hay muchos tipos de constelaciones. Pueden ser constelaciones donde tú sepas a quién representas. O pueden ser constelaciones donde no sepas a quién representas. Y de todas maneras recibes la información. Yo me imagino que es como la nube, ¿verdad? Se les llama campos mórficos o registros akáshicos. Hay pruebas científicas. Como es esto tan sutil y no tiene formas, hay personas que no lo creen. Pero la realidad es que existe esa información. Entonces es tan interesante, sobre todo con personas un poquito escépticas. Tenemos ese ejercicio que aprendí yo de Fátima Calderón en un congreso, donde de manera magistral ella daba a las personas la representación en un papelito. Sin verlo, las personas tomaban el papelito y en este caso era a través de los cuentos. Entonces representar un cuento y curiosamente, no curiosamente vamos a decir, de manera incomprensible a veces para las formas, las personas empiezan a comportar como el personaje que tienen en su papelito. Sí. Vamos a suponer que fueran Caperucita Roja y una de ellas representa el lobo, se siente feroz, no le gusta o quiere atacar a la Caperucita,
la abuelita, si representó esto, se siente como la abuelita y empieza a fluir. Y es un ejercicio donde se recuperan cosas personales, porque todo lo que hacemos son proyecciones. Entonces yo puedo proyectarme en el personaje que me tocó en un cuento. Entonces ese personaje me va a decir cosas acerca de mí y puedo actuarlas. Entonces esas constelaciones son sin que se dé cuenta la persona a quien está representando. Puede representar así, como te lo comentó tu prima, a un personaje de un cuento. A mí me decía, prima, es que está cañón porque hace cuenta que estaban mi prima y mi tía. Y ellas se quieren mucho. Y entonces les dan el papelito y lo guardan y no se soportaban. O sea, mi tía decía, yo la quería lejos, no quería que estuviera ahí conmigo, pero claro que 10 minutos antes de entrar al curso estaban llorando juntas por algo que había pasado antes, ¿haz de cuenta? Y ya entraron y decían, no queríamos ni vernos. O sea, una por un lado del salón y la otra por el otro lado. Y no, decían, no, yo sentía mucho repele. Y cuando sacan el papelito, una era la Cenicienta y la otra creo que era la madrastra, ¿no? Y se quedaron heladas, o sea, de decir, y yo ahí como que me ayudó como a entender esta parte de cuando son las representaciones, no sé, cuando traen algún problema familiar y entonces le ponen a ver quién es la mamá, quién es el papá, así, y mucha gente dice es que me sentía así, ¿no? O sea, me sentía muy herido, me sentía triste, y resulta, no sé, que el hijo se había peleado muy feo con el papá. Digo, estoy hablando como un poquito al aire, ustedes son las que tienen como toda la experiencia en eso, pero quería como ponerlo en peras y manzanas, pues para todos los demás. Sí, es la manera como funcionan las constelaciones. O sea, le das a cada persona un papel que represente, puede ser explícito o puede estar en un papel, ¿verdad? Y la energía se mueve de tal manera donde aprenden no solamente el que hizo la constelación, todos, Sí. porque recuperan la proyección del lugar en el que se ubicaron. Y siempre lo hacemos nosotros con cierres energéticos, cierres de darse cuenta. Hay constelaciones, aquí Patti hace esa clase, podríamos decir, donde se trabaja con los Playmobil, ¿verdad? Con muñequitos, con objetos se pueden hacer constelaciones. Hay constelaciones con plantillas de colores donde se representan diferentes lugares. Y hay las constelaciones con personas también. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo interesante es poder tener un objetivo que se contenga perfectamente a la persona que va a abrir su experiencia familiar, que se sepa que es algo totalmente confidencial, que se sepa también que se va a cerrar la experiencia y que está en manos de profesionales, que tenemos pues una buena parte de nuestra vida estudiando cómo llevar a las personas a espacios de salud de la manera más ligera, más fácil, más interesante, pero profundamente profesional. Sí. Ahorita que decía Lupita de que trabajan quien hace la constelación y el público, o sea, lo que tú nos mencionas mucho, Lupita, la cuarta pared, las personas que están alrededor. Y contigo yo he aprendido, Lupita, a tener mucho cuidado de que nadie se quede abierto, porque aunque no participes en la constelación, estás trabajando. Y entonces lo valioso de primero quienes constelaron y luego a cada uno checar que no se quede abierto, que con qué se queda, cómo se siente, que acomode, ¿no? La gran responsabilidad, ¿verdad, Lupita? Que, Patita, tú decías al inicio, a veces pareciera tan fácil y a veces la gente piensa que tomó un curso de 3 días o lo que sea y lo hace y no se imagina la responsabilidad tan grande que tiene porque puede lastimar a otras personas, por supuesto que sin la intención de hacerlo y lejos de ayudar, afectar más, ¿no? Sí, como decíamos, la psicoterapia transgeneracional tiene para resolver lo transgeneracional esta herramienta valiosísima que son las constelaciones. Sí.
¿verdad? Se puede resolver también a través del trabajo del árbol genealógico, de encontrar exclusiones, semejanzas, diferencias, de entender, por ejemplo, a ver si estamos teniendo un problema de dinero, ¿cómo se vivió el dinero en tus ancestros? Exacto. ¿Verdad? Y se puede dar uno cuenta de experiencias Eso me donde hace muy padre. se cierra la experiencia anterior, se hace un trabajo de liberación y la persona se puede sentir más libre. Y las constelaciones sí se necesitan trabajar de manera profesional, sí son psicoterapia, Sí. porque se creía que era algo distinto a la psicoterapia. Son parte de la terapia transgeneracional, como todo lo que se ha aprendido en la psicología, en la psicoterapia, vamos aprendiendo poco a poco. Pero, por ejemplo, nosotros como gestaltistas no podíamos quedarnos al margen de esta maravilla que es trabajar también con las familias. Y yo creo que estamos teniendo soluciones más profundas cuando combinamos la gestalt con las constelaciones. Y lo hacemos en nuestra maestría en pedagogía del acompañamiento emocional, lo hacemos en el doctorado, porque los trabajos que hemos hecho, no solamente con los cursos abiertos de constelaciones gestálticas, sino también a nivel profesional, nos damos cuenta que necesitan las personas de manera vivencial resolverse a sí mismas y resolver a sus familias. Exacto. Y de esa manera van a estar muchísimo mejor y va a ser más duradero el efecto de una terapia. Sí. ¿Sí? ¿Y quién necesita hacerlo? Todos lo necesitamos. Sí. ¿Verdad? Todos estamos cargando algunas experiencias que necesitamos resolver. Hay pocas personas realmente que conoces que dices está emocionalmente liberado. En este planeta en el que no estamos, conozco a nadie. yo Tampoco todavía. ni los alumnos ni los maestros, Sí. y además Sí. tiene que ser vivencial porque el aprendizaje que es vivencial realmente tiene efecto duradero. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso, hasta las maestrías que tenemos, que es pedagogía del acompañamiento emocional, nuestros participantes viven sus procesos de terapia grupal al conocer cómo acompañar emocionalmente, Exacto. cómo ser un maestro, por ejemplo, más liberado, resiliente, que no proyecte sus asuntos con los niños, ser un doctor en pedagogía del acompañamiento emocional que dirija a maestros y que no proyecte sus experiencias, que los libere, que cree campos saludables de trabajo, campos saludables en la escuela, los capacitadores, los que dirigen el personal, directores de personal que hacen la capacitación, que seleccionan. No es lo mismo que rechaces a una persona que hizo una selección ofendiéndolo, dándole oportunidades de mejorar, ¿no? Explicándole qué está pasando. Entonces, se puede aplicar esto en todos los espacios, Patti, y siempre podemos crecer. La Gestalt se caracteriza por eso. No está dirigida nada más a quitar los síntomas mega neuróticos, ¿verdad? De que soy obsesivo compulsiva o que tengo TDAH de adulto, que yo no sé por qué está de moda ahora. Eso también es un tema que ¿verdad? le decía a mi mamá, temazo. ¿qué onda? Porque ahora todo el mundo y hay test para... No, si yo tengo TDAH, si yo... O sea, todo el mundo ya tiene TDAH, ¿no? O sea, yo les quería decir, oigan, ¿qué onda con eso, no? O sea... Es etiquetar eso para dejar de responsabilizarse. Exactamente. ¿Verdad? Entonces yo con mi TDAH, a ver... Sí, o la maestra, no, es que es chiquito, tiene TDAH. Naturalmente. Entonces no puedo. Y daña mucho más la etiqueta que lo que pudiera traer el TDAH. Que a ver, ¿no? hay gente que sí tiene TDAH, ¿no? Y tendrá que manejarlo de la mejor manera, pero como dice Lupita, el decir, no, es que sí, perdón, perdí tu celular porque tengo TDAH. Y sí, perdón, no llegué a mi cita a tiempo porque tengo TDAH. Y sí, perdón, no le ayudé a mis hijos a hacer la tarea. Pues no, o sea, es dejarte de responsabilizar de eso. Y sí, no sé, a mí sí me da mucha risa porque yo le mandaba el test a mi esposo y yo, mi amor, mira, tengo TDAH, no es mi culpa. Sí, fíjate, antes estaba de moda la bipolaridad. Sí. Todo el mundo era bipolar, ahorita ya está un poco más tranquilo al respecto. Ahora el TDAH o la personalidad desafiante. Sí.
caray, a lo mejor es un chamaquito que está siendo maleducados con unos papás que no respetan el estilo de ser del muchachito. Exacto. ¿Verdad? Es muy delicado el diagnosticar a nivel de psicoterapia. Hay casos donde tenemos que entender lo que está pasando y poner herramientas, pero en su mayoría son diagnosticados eso, con falta de responsabilidad de parte del que él diagnostica y del que asume que por un evento que le pasó, porque sufrió de niño, ahora se está comportando como un majadero en el presente, ¿no? Es que como sufrí tanto, pues no es posible. Hay que entrar en ese nivel de responsabilidad y me gustaría completar en esto que hemos manejado las emociones. En el momento que nos responsabilizamos, que aceptamos totalmente cómo somos, cómo es el ambiente, como que nos damos un baño de realidad. ¿Cuál es mi realidad interior y cuál es la realidad exterior? En ese momento subimos a emociones maravillosas. La primera sería la alegría, que es esa carga energética de sentirme en contacto con algo muy agradable. Es como cargar baterías con la alegría. Más alto es transformarla en dicha, que es cuando ya no dependo de los factores externos para estar alegre. Estoy dichosa por dentro, pase lo que pase. Claro, me cuentan un chiste, me tomo la copita con los amigos o veo una película cómica o voy con mis amigas de la secundaria, por ejemplo, y nos reímos. Y entonces es esa sensación agradable. Se termina el evento y me sigo sintiendo dichosa. El amor real también está más allá de todo y sana maravillas, ¿verdad? Un amor completamente real. El entusiasmo, que es una emoción muy espiritual, ¿verdad? La inspiración, que es estar en espíritu. Entonces son emociones muy agradables y naturalmente que vivir con estas emociones, saber atravesar las emociones que son desagradables, es un antídoto para vivir en el presente y para dejar de estar repitiendo experiencias del pasado. Exacto. Hablan mucho de honrar a tus ancestros y alguien me decía, pero es que ¿cómo? O sea, a ver, no estoy nada de acuerdo con lo que hicieron mis ancestros, no me gusta, así, ¿no? Y ahora yo he ido entendiendo que honrar a los ancestros es eso, respetar las decisiones que tomaron, estemos o no de acuerdo, sin querer estar tratando de cambiarlas o ocultarlas, ¿no? Simple y sencillamente respetar eso que ellos vivieron y cómo lo hicieron. Eso es honrarlos, ¿no? O sea, porque me decían, pues, ¿cómo los honro? O sea, sí honra a tus ancestros, pero pues, ¿cómo le hago para honrarlos si me es muy desagradable lo que hicieron mis ancestros, ¿no? Entonces entiendo yo que es simple y sencillamente respetar las decisiones que tomaron y honrarlos de una manera saludable es yo vivir mi vida lo mejor que pueda, sin estar tratando de cambiar lo que ellos hicieron. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, Pati, y desactivar la ira que me provoca todo esto, o sea, tener un acting out del disgusto que me produce y enfrentar la experiencia. Y el amor, pues, verdaderamente sana nuestras vidas. Alguien que quisiera empezar y probar terapia gestal con constelaciones, ¿cuáles son como los puntos principales que les recomienden para poder empezar una terapia así, ¿no? Si no vivieran en Aguascalientes, pues yo diría que vayan con ustedes, ¿verdad? Pero si no vivieran en Aguascalientes, ¿en qué se tienen que fijar? Porque yo siempre les digo que es algo bien delicado, que no es ir con quien sea y ya, ¿no? ¿Qué consejos les darían? O cómo, pues no sé, para saber con quién ir, cómo tomar eso. Fíjate, mucho, bueno, hablando en lo personal, la consulta que a mí me llega, fíjense qué interesante, es por recomendación. Es decir, fulanita que es mi amiga me recomendó con usted, mi tía, mi hija, mi hermana, mi compañera. Bueno, ya te da una pauta. Yo creo que ahí es cómo te sientes. O sea, si yo voy a consultar, ser muy honesta conmigo y ver cómo me siento con la persona, con el terapeuta. Se vale que a veces no sientas ese clic, vamos a decir,
pero mucho hacer caso y ver resultados, ¿no? Ver, fuiste con esta persona y me está funcionando y estoy haciendo cambios. El terapeuta te acompaña, quien requiere hacer el trabajo eres tú y el experto en ti eres tú. Él podrá ser o ella experto en técnicas y acompañamiento, pero el trabajo lo hace la persona. Sí, yo les diría además que vayan con personas profesionales de la psicoterapia, ¿verdad? Que se fijen en el currículum de las personas que los van a acompañar, porque naturalmente el que ha sido psicoterapeuta y que utiliza las constelaciones no va a dejar a los grupos o a las personas que trabajan en el grupo, no los va a dejar abiertos. Exacto. Los va a dejar con un regalo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces sí, buscar profesionales de la psicología, de la psicoterapia. Y con dejarlos abiertos, supongo yo que se refieren como, no sé, como si de pronto vas manejando y presencias un accidente y atropellan a alguien y te quedas como así, ¿no? Y no traes como un acompañamiento de al final de, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Supongo yo que es un poco el que no se queden abiertos cuando van y trabajan con alguien y quizá les abren sus propias heridas, porque como dicen, todos nos proyectamos de alguna manera y sanamos todo, ¿no? Digo, para los que no son psicólogos o no están empapados en esto, que dicen, pues, ¿cómo que dejarlos abiertos? ¿De dónde, no? Supongo que a eso se refieren, o sea, a cerrar heridas que pudieron haberse abierto o no sé, no quiero confundir, pero sí que les quede como lo más claro posible. Sí, hay una metáfora que me gusta mucho, que es dejar a la persona cuando termina su sesión grupal o sesión individual en buen puerto. No dejar el barco de su historia o de su vida en el mar turbulento donde entró o buceando, sino dejarlo en buen puerto. Y inclusive si se va a bucear, que sea con traje de buzo, con el acompañamiento saludable, porque a veces las heridas se hacen por lo general se hacen en experiencias infantiles, adolescentes o también adultos. Entonces vamos a suponer que una persona en el evento se fue a una experiencia dolorosa. Entonces es importante que quite la energía de dolor, la transforme, como que transforme en lecciones sus dolores, ¿no? Todos esos dolores, todo ese sufrimiento se transforme en lecciones y también en actos hermosos. Entonces, ¿cómo se siente? El cierre se siente en emoción. O sea, yo estaba con una emoción turbulenta, desagradable, me sentía como un barco sin rumbo y llegué a un puerto. Me siento mucho mejor. El cierre es estar en bienestar cuando se termina la sesión, cuando se termina un trabajo que estás haciendo, ya sea de transgeneracional, de gestal, de sistémica, cualquier técnica o corriente psicoterapéutica que se utilice, de psicodrama también, que se parece a las constelaciones. Entonces, una sensación de bienestar, haber resuelto en emoción lo que necesitaba resolver y tener propuestas de cambio. A veces no se resuelve totalmente la emoción, pero hay una mejoría, ¿verdad? A lo mejor el puerto no es dejarlo a lo máximo, sino una mejoría y también permiso para que acomode lo que quedó sin acomodar en otro momento, pero dejarlo en bienestar. Inclusive, así se queda el terapeuta también. Si tú mandas a una persona en malestar después de un grupo, tú te quedas en malestar. Entonces el terapeuta también es tiene ese termómetro, pero naturalmente que son años de ejercicio, años de estudio, de práctica, para poder lograrlo de esta manera y nunca terminamos. Sí, en alguna época yo pensé que tenía adicción a seguirme actualizando y preparando. Es necesario, porque estamos en movimiento, porque la vida se actualiza. Vamos a suponer que nos hubiéramos quedado exclusivamente en la Gestalt, nos hubiéramos perdido de esta maravilla que es desactivar experiencias, sí, ¿verdad? Que no hubiéramos entendido lo que significa la física cuántica. Fíjate, yo hice mi tesis de Gestalt y física cuántica, que es poner al servicio de la técnica gestáltica
todos los acontecimientos actuales, donde Fritz Perls, el autor de la Gestalt, decía el siglo pasado, murió en el 70 y nos decía Fritz, 73 creo, nos decía Fritz, el observador modifica lo observado. Sí, claro. No modificas la vida, pero modificas lo que estás observando para ti si tienes un observador saludable, que es lo mismo que hemos dicho. Si estás en lucha, en crítica, en pelea, así te responde el ambiente. Cuando no te gusta lo que estás recibiendo, pregúntate cómo te estás comportando tú. Y fíjate, esto es impactante. La ilusión te hace creer que te relacionas con el otro. En realidad te relacionas contigo misma en presencia del otro. Sí, claro. Por eso dicen que todos son un espejo. Claro. Eso está cañón. ¿Sí? ¿Y cómo voy a espejearme con el otro? Fíjate, si es un espejo, me veo a mí misma, ¿verdad? Si es un cristal, puedo ver al otro, pero no lo puedo tocar porque está un espejo. Cuando quito el cristal, realmente puedo tocar al otro. Que ese es otro punto importantísimo. ¿Cómo soy yo con el otro? ¿Qué significa cómo soy yo conmigo? Sí, claro. Por eso luego hay, no sé, o sea, cuando hay niños en la escuela que son muy enojados, que todo el tiempo están molestando al otro, que todo el tiempo pues es la proyección un poco de cómo ellos viven y de las heridas que ellos tienen, ¿no? Se comportan con el otro conforme lo que ellos viven y lo que están haciendo y lo que están, pues van y lo viven, o sea, se lo hacen al otro también. Lo digo en niños porque siento que es un ejemplo muy básico porque los niños son muy transparentes, entonces si así lo están viviendo, así van y lo sacan también, ¿no? Aunque tal vez el niño de enfrente no sea así, ¿no? Y depende cómo es el niño de enfrente, si está viviendo también a lo mejor una situación de maltrato, va a responder igual. Si es un niño que tiene mucho amor en casa, tal vez responde de una manera distinta y bueno, así se están, no sé, ¿sí? ¿No hice más bolas, Lupita? No, está claro, ¿verdad? Lo que vives lo proyectas, ¿verdad? Y no tenemos una mala intención, muchas veces es inconscientemente lo hacemos. El madurar es ser más conscientes. Si no nos gusta dónde estamos, a ver, ¿qué me hizo llegar aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y puedo tranquilamente darme la vuelta, ¿verdad? Tener esa humildad, porque también hay un acto de humildad para reconocer, para respetar a los demás, para respetarnos a nosotros mismos. Y hay, en esto de lo que proyectan las personas, hay un idioma en África en donde en lugar de saludarlo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienen una frase que se parece a algo así como sabao, que significa, veo tu luz interior. O sea, tu conducta que estás teniendo es por lo que estás viviendo, pero tú eres más que esa conducta que tienes, veo tu luz interior. Cuando los maestros logran ver la luz interior de sus alumnos, dejan de pelearse con ellos, los aceptan, se sienten aceptados y son actos totalmente resilientes. Exacto. ¿Verdad? Porque son oportunidades de estos maestros de dar salud a los niños siendo figuras de autoridad, lo que no pudieron ser sus padres. Sí. Entonces sí se ve muy claro en los niños y los adultos exactamente igual. Sí. Yo recuerdo cuando inicié a trabajar, trabajaba mucho con los niños y una parte que aprendí a manejar era como mi frustración. El chiquito llegaba, sacaba, resolvía, los niños son rápidos y luego yo decía, pero va a regresar al entorno, a un entorno que le está lastimando, ¿no? Y si había la oportunidad de trabajar con los papás, qué maravilla, porque entonces yo a veces les decía, mira, vengan, vamos a trabajar esto del chiquito a través de ustedes, ¿no? Y ellos resolvían y automáticamente mejoraban, ¿no? Y aprender a que, bueno, el destino del chiquito o el proceso es precisamente estar en esa familia y vivir eso para trabajar lo que vino a trabajar. Y regresamos a respetar el destino del otro, ¿verdad? O sea,
Y creo que eso ayuda muchísimo cuando estamos con amigas, amigos, papás, que nos frustra mucho la manera en la que hacen las cosas, y es donde entonces es un amor condicionado. Te quiero y eres mi amigo, pero cuando haces esto no, ¿no? O sea, el respetar y decir, así lo haces tú, no estoy de acuerdo, lo respeto y lo suelto. Y como tú elijas hacerlo, porque seguramente a la amiga tampoco le gusta cómo lo haces tú, ¿no? Tal vez la que es muy cuadrada y la que es muy cero cuadrada, el choque porque una le cuesta trabajo como es la otra y a la otra le cuesta, ¿no? Y el respetar cómo lo hace cada una da muchísima libertad a un amor muy sincero y muy real. Y bueno, hablando un poquito de esto de las constelaciones, quiero poner el ejemplo como a lo mejor de esa familia que tiene mucho dinero, pero como si no lo pudiera usar. Y lo ahorra, y lo guarda, y lo ahorra, y lo guarda, y lo ahorra, y lo guarda, y así sigue pasando y pasando tras generación. Y tienen mucha lana, pero es una casa súper chiquita y no lo disfrutan, como si no lo pudieran sacar a disfrutar, ¿no? Y se van, y entonces ya se van muchas generaciones atrás y se dan cuenta que sus ancestros vivieron una guerra terrible, donde tuvieron que estar ahorrando para poder estar y no podían usar ese dinero, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, la familia lo seguía haciendo igual. Cuando ya no había guerra, ya no había peligro, ya podían ahora sí sacar y disfrutar eso, ¿no? Entonces siento que eso es un poquito cuando se sana con una constelación. Es eso que pasó, ya no lo estás pasando tú, ya no lo estás viviendo tú, ¿no? Ves desde arriba cómo se comportó antes, entiendes, respetas, sueltas y lo dejas ahí y te das tu oportunidad de vivir tu propia vida en tus propios términos, con las herramientas que tienes ahorita. Claro, cuando decías, ¿cómo honro la vida de mis ancestros? Así. Honro su vida, sus experiencias, y voy a honrar mi vida, ¿cómo? En armonía, en abundancia, en bienestar, ¿verdad? A veces se teme a la abundancia. ¿Por qué? Porque hubo escasez. ¿Verdad? Y se olvida que las circunstancias anteriores son circunstancias distintas y que también a nadie le va a ayudar el que dejes de fluir en abundancia. O sea, no estás haciendo algo bueno para tu familia. Al contrario, necesitas liberar a los hijos de esa repetición de una guerra que ya no existe, de unos familiares que vivieron lo mejor que pudieron, y eso de una época en el aquí y ahora, en el presente. Así es. Muy bien, pues yo veo las constelaciones como una herramienta más. La verdad es que yo creo que en esta época en la que hay muchísima información, el decir es que yo así soy y si los demás quieren, qué bueno, y si no, no, ir por la vida con el corazón roto, rompiendo el corazón de los demás, me parece que ya no es válido. Creo que ahorita tenemos muchísimas herramientas para poder sanarnos, y si nosotros estamos sanos, vamos a poder ser muchísimo más humildes y respetar a los demás y pues tener un entorno más bonito. Entonces, a mí las constelaciones me parece que son una herramienta más, que es súper valioso conocerlas y bueno, a mí me encantó este episodio. No sé, Lupita, doctora Patti, si quieren cerrar con algo. Yo encantada, muy agradecida. Lupita, yo no traigo el chip integrado de los jóvenes de las redes y no les sé bien, pero ¿en dónde te pueden seguir para buscar tus videos, tus comentarios, donde puedan ver lo que está pasando en Omeyocan, los programas de maestrías, todo eso? Sí, fíjate, estamos en Facebook, en Instagram, también próximamente en Google también van a poder tener una guía ahí de estas formaciones que con muchísimo gusto compartimos. Y sí, allí, por ejemplo, se está publicando un podcast que tengo que se llama El Planeta Despierto. ¡Ay, qué padre! Donde son temas justamente para dejar el inconsciente. Exacto. Este podcast tiene una parte teórica y una meditación siempre. Ándale, sí. Entonces, lo estamos publicando cada semana. Lo publica Jorge, nuestro asesor. Pueden ver ahí las formaciones que tenemos. Próximamente tenemos 2 cursos que vamos a abrir de constelaciones gestálticas, ¿verdad? Uno va a ser por la tarde, duran 8 sesiones,
Sí. Uno es por la tarde, son 4 horas, otro por la mañana, 4 horas también, semanal o quincenalmente más bien. Y pues es una experiencia muy interesante, muy cuidada, Claro. ¿verdad? Que además estoy muy bien acompañada porque estamos Pati y yo juntas, ¿verdad? Lo que no ve ella lo veo yo Claro. y compartimos de una manera fluida, deliciosa, gozamos Sí. esta experiencia. Entonces también ahí van a estar las publicaciones, Pati. Se llama Perfecto. Instituto Meyocan, Ajá, ¿verdad? Vamos a ajá. recordarles que somos Instituto de Educación Superior ya y tenemos de manera profesional varias formaciones. Por ejemplo, el próximo sábado tenemos un taller corporal, Ajá. de este sábado en 8 días, Sí, sobre terapia corporal. Tenemos una charla de educación especial, sí. ¿verdad? Tú, Pati, nos vas a dar una de constelaciones en la empresa, Sí. porque Ay, ese qué es otro padre, eso está tema, increíble. ¿verdad? En las Interesante, empresas sí, también sí, se sí, mueve sí. la misma energía. Claro, En sí. esto va a sí, participar sí, Pati, sí. que es un tema muy, muy bonito, muy interesante. La semana que entra tenemos también unas conferencias abiertas, gratuitas, Sí. de narración de historias, de dibujo, de la música. Entonces ahí se pueden enterar de todo el movimiento, que no solamente hacemos los posgrados, sino que tenemos también talleres, no diplomados, talleres abiertos y Claro. conferencias gratuitas Ándale, continuamente. como un compartir continuo. Así es. Continuamente de Así es. diferentes temas. Y por Ujú. supuesto, invitados, las personas interesadas en el acompañamiento emocional a nuestra maestría y doctorado que inician en febrero Excelente. con REVOES, reconocimiento oficial. Sí, sí, Qué con emoción. todas las de la ley, Lupita, verdaderamente ha sido una bendición tenerte aquí, como siempre, seguir aprendiendo, disfrutar de tu compañía y pues agradecerte, Lupita, el tiempo y ese cariño que siempre pones en todo lo que haces. Bueno, pues es un honor, ¿verdad? Y felicito este podcast, me ha gustado, ya lo he estado escuchando, ¿verdad? Ay, Es qué emoción. muy Muchas gracias. fresco, muy Sí. fluido, muy interesante, sí. y yo creo que tiene utilidad de esto, de hacer mayor conciencia, de ampliar la conciencia Claro. hacia nosotros mismos, hacia el ambiente, y eso. La realidad interior y la realidad exterior necesitamos Exacto. respetarla, Armonizar. armonizarla, Exacto. exactamente. Exacto. Y todos podemos mejorar en nuestra vida, todos estamos en crecimiento. Claro. Así es este planeta. Es venir a aprender, es como una universidad de la vida. Sí. Que ese es el tema de uno de los podcasts, justamente. Excelente. La universidad de la vida. Ay, qué bonito. Excelente, Qué bonito. ¿Verdad? Ay, pues Encantada. muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros aquí. Omar, muchas gracias como siempre. Doctora Pati, doctora Lupita, te agradezco enormemente. Y nada más cerrar Encantadas. recordando que si no conocemos nuestra historia, siempre estaremos condenados a repetirlas. Entonces, Exacto. pues vamos conociendo quiénes somos, por qué somos así y a fluir. ¿Para qué? ¿Para qué somos así? Y Y a fluir. Exacto, y a fluir. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Gracias por escucharnos y recuerda que siempre puedes equiparte con nuevas formas de ver las cosas. Porque cuando tu única herramienta es un martillo, tiendes a enfrentar todos los problemas como si fueran clavos. Si te gustó este episodio, compártelo. Hasta la próxima y mientras tanto recuerda, Usa tus alas.